Hola, habéis recibido un formulario para seleccionar vuestra línea de TFM. Aquí os voy a explicar brevemente cuál es la diferencia entre una programación y un trabajo de investigación, con el fin de que podáis elegir mejor. Pensad que de todas maneras lo que pongáis aquí no es inamovible. Esto lo que queremos es recopilar la información sobre en qué tema estáis interesados con el fin de asignaros al director de TFM que tenga más experiencia profesional e investigadora en el tema sobre el que queréis trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para rellenar el formulario, evidentemente ponéis nombre y apellidos, vuestra especialidad y aquí tendremos que elegir si queremos hacer una programación de secundaria o de FP, en el caso de FOL y de intervención sociocomunitaria, o bien quiero hacer un trabajo de investigación. También podéis elegir si queréis hacer el trabajo en español o inglés. Si queremos hacer una programación, únicamente nos preguntan que para qué la queremos hacer, ¿vale? Una programación es simplemente un documento en el que para un curso dado, digamos cuarto de la ESO, y una asignatura dada, por ejemplo inglés, voy a explicar cómo se va a dar la asignatura. La programación es un documento del centro que siguen todos los profesores de inglés de cuarto de la ESO, tienen que seguir ese documento y lo que viene a decir es qué contenidos hay, qué metodología vamos a utilizar, cuál va a ser el sistema de evaluación, es decir, es la estructura y la declaración de intenciones de cómo se va a dar la asignatura de inglés en cuarto de la ESO. En este caso podríais elegir cualquier curso. Eh, ¿Cuál es la ventaja de hacer una programación? Primero que es un documento que se utiliza realmente en los institutos, se utiliza y en los colegios. Siempre tiene que haber una programación del centro y todos los profesores tienen que seguirla. Y el hecho de saber elaborarla no solamente vale para la práctica docente, sino para el acceso, porque para las oposiciones os piden que entreguéis una programación para un curso. Por tanto, para las personas que tengan pensado hacer oposiciones o que tengan pensado acceder a la enseñanza privada, es un documento que también les va a servir para adjuntar a su currículum. Es el momento de que vosotros, que yo creo que todos los profesores en formación piensan cómo hacer la revolución en la enseñanza, es el momento de planificar una asignatura como uno cree que debería darse. Un trabajo de investigación, por otro lado, es sobre un tema muy específico en el que queremos trabajar. Imaginad, por ejemplo, que decimos, quiero ver cómo funciona Socrative, quiero ver si los alumnos aprenden más con Socrative. Entonces es un tema muy específico y lo que haríamos, un ejemplo de trabajo de investigación sería, pruebo mi metodología con Socrative en un grupo y la metodología sin Socrative, o sea, de manera tradicional en el otro, y comparo. Puedo comparar, por ejemplo, los resultados de aprendizaje, puedo comparar la motivación, ¿vale? En eso consiste, en hacer, por ejemplo, un experimento sobre la metodología o el analizar materiales docentes. Bueno, vosotros aquí lo que tenéis que hacer es elegir la línea. Hay una serie de líneas que están propuestas por profesores, pero si ninguna de ellas se ajusta, podéis ponerla aquí de cero. Quiero trabajar con Socrative. Si yo quisiera hacer Socrative en el aula de inglés, podría elegir, por ejemplo, o bien TIC. Bueno, en este caso concreto está sacada ahí, pero imaginaos que queremos trabajo cooperativo con Padlet. Pues iría a TIC, digo, aquí no veo trabajo cooperativo. Bueno, pues entonces, o bien lo cojo aquí en didáctica específicas, digo, quiero hacer la didáctica en la que estoy matriculado y después aquí en comentarios puedo ajustar un poquito más. Cuanto más información nos deis, más ajustado estará vuestro director al tema que elegís. Si decís simplemente quiero hacer un trabajo sobre didáctica de la lengua inglesa, os pondrán, bueno, pues cualquiera de los profesores especialistas en lengua inglesa. Pero en cambio, si vais a un tema muy concreto como la enseñanza de la literatura, entonces ya os daremos dentro de lengua inglesa el especialista en literatura. Y si queréis con trabajo cooperativo, pues ya podremos afinar un poco más. Por tanto, esto que sepáis que es una declaración de intenciones, pero luego siempre el tema definitivo se va a ajustar con el director. Esto nos va a ayudar a proporcionaros un director exclusivamente, ¿vale? Por tanto, hay algunos que encajarán en varias líneas, elegís uno y ponéis comentarios, o si no se encaja en ninguna línea de las que hay, lo ponéis de cero, que nosotros ya nos encargaremos de buscaros al director más adecuado. Vamos a ver un poquitín más para que sepáis si una programación o un trabajo de investigación. Una programación es más larga, es más extensa, pero porque gran parte de la programación es copiar la ley. ¿Vale? Hay varios extractos de la programación, por ejemplo, los contenidos vienen dados por un real decreto y deben incluirse en la programación, pero es
copiar el Real Decreto y pegarlo en el apartado correspondiente, ¿vale? Entonces, si bien la programación es más extensa, el tiempo que el alumno tiene que dedicar y el esfuerzo es exactamente igual. La programación no es exactamente una de oposiciones porque tiene que ser un poquitín más breve, porque si no sería demasiado trabajo, pero dentro de que es una programación reducida, es el mismo formato que las que se usan en los centros y las que se usan en las oposiciones. Entonces, os voy a enseñar un índice de una programación. Tendría la justificación, la contextualización del centro, esto es, lo sacáis, por ejemplo, de vuestro centro de prácticas, de la documentación que os dan. Competencias clave, como veis, viene en la ley. Elementos transversales, de todo vais a tener formación, ¿eh? Tanto si elegís una u otra, va a haber unos seminarios formativos porque creemos que es útil que aprendáis los dos tipos de cosas, ¿vale? Entonces, elementos transversales, veis aquí los objetivos, es un Real Decreto. Los objetivos que vienen. Los criterios de evaluación me los invento, pero ajustados a una ley. Estándares de aprendizaje evaluables vienen en el Real Decreto que establece el currículo de secundaria y bachillerato. Por tanto, toda esta parte del principio, como veis, puede ocupar varias páginas, pero casi todo es simplemente la ley. Lo que vamos a aprender aquí es de dónde sale cada cosa, porque hay una ley nacional, pero luego hay objetivos y estándares, objetivos y contenidos que son específicos, el currículo lo ajusta la comunidad autónoma. Entonces, el alumno que haga esto no solamente va a planificar una asignatura como a él le gustaría darla, sino que va a aprender a elaborar este documento con la legislación que aplica. Se trata de plantear una propuesta de innovación siempre. Entonces, la propuesta de innovación donde puede ir, por ejemplo, en un sistema de evaluación distinto, que vamos a evaluar con Socrative, por trabajo cooperativo, por proyectos, todo lo que habéis puesto, en ese caso nos extenderíamos en esta parte. La metodología también podemos plantear una metodología muy innovadora, o los materiales y recursos didácticos. Después tendríamos siempre los índices de atención a la diversidad, actividades complementarias, la comunicación con las familias, etc. Entonces, esto sería el esquema general de una programación. Como veis, es qué voy a dar, cómo lo voy a dar, cómo lo voy a evaluar y todos los elementos legislativos en los que los enmarco y luego transversales, atención a la diversidad, etcétera, ¿vale? Esto es una programación, una declaración de intenciones sobre cómo se va a dar una asignatura en un curso dado. Un artículo de investigación, por ejemplo, os voy a enseñar uno que es el último que he escrito yo, un artículo, el último que he publicado yo. Lo que hacía era ver cómo prevenir errores con sistemas de respuesta, que es Socrative concretamente. Siempre va a llevar un resumen, una introducción, lo que digo por qué es importante hablar de Socrative, en el que voy citando lo que han dicho otros autores. Un estado de la cuestión, es un marco teórico donde ponemos qué son los sistemas de respuesta personal en este caso, qué dicen otros autores que les ha ocurrido al utilizarlos, concretamente en el aula de inglés qué es lo que ha pasado, los resultados de aprendizaje, etc. Después hablamos de la metodología que hemos usado. Participantes, en mi caso, eran alumnos, pero no tienen por qué ser personas. Ahora veremos que los participantes o los materiales pueden ser distintos. Declaro con quién hice el experimento, qué materiales utilicé para mi experimento y cómo lo hice. A lo largo del curso pasé 12 test, etc. Después, hago un análisis de los resultados que he obtenido, normalmente van a ser pues, cifras, ¿no? En este test estos fueron los errores y finalmente saco unas conclusiones sobre mi estudio, ¿vale? Vamos pactando los gráficos sobre el número de errores que tuvieron, por ejemplo, y yo digo si mis resultados son consistentes o no con otras investigaciones previas, ¿vale? Y hago cuál es la aportación y finalmente por dónde habría que tirar, ¿vale? Os voy a dar algunos ejemplos de TFMs que yo he dirigido sobre investigación para que os hagáis idea de qué podría ser. De TFMs que han tenido sobresalientes o matrículas. Una alumna estudió igual que si con Socrative, claro, yo siempre voy a elegir inglés o tecnología, ¿vale? Si con Socrative los alumnos estaban o no más motivados. Les puso los test de Socrative y entonces midió con unos test específicos que hay, cuestionarios validados, la motivación del alumnado, cuando trabajaban con los móviles o no, y de ahí puede comparar. Otra alumna, en vez de trabajar con participantes humanos, digamos, lo que hizo fue examinar los exámenes de selectividad y analizar si el vocabulario que salía en la parte de reading, de inglés, el vocabulario ese estaba dado en los libros de texto
que más se utilizan en España. Ver cuál era la bondad o no de los materiales para preparar para el examen de selectividad en cuanto a vocabulario. Como veis, no tienen nada que ver. Otra alumna lo que hizo fue hacer una encuesta a profesores sobre si pensaban o no que se debería utilizar la lengua materna en el aula. Y ahí vio las razones que daban. En esta misma línea, una alumna lo que hizo fue mirar por qué hay dos escuelas dentro de la enseñanza de idiomas, unos que defienden que nunca usemos la lengua materna en el aula y otros que sí. Entonces, analizando lo que habían escrito distintas personas y los resultados que daban, ella se dio cuenta de los que decían que nunca se debe usar la lengua materna, en esta parte importantísima del trabajo, que es el estado de la cuestión, donde decimos qué dicen otras personas, vio que todos los autores citados eran antiguos. Entonces ella pensó que quizás esa es una visión antigua y que la ciencia ha demostrado posteriormente que sí se puede en ciertas ocasiones usarlo y por tanto esas eran sus conclusiones. Ese sería un tipo muy peculiar de proyecto, o sea, de artículo de investigación en el que sería una revisión bibliográfica. Los datos, en vez de cogerlos de primera mano, los obtengo de otros autores. Por tanto, un trabajo de investigación es sobre algo muy concreto que nos interese mucho y es, por ejemplo, la misma estructura que tendría una tesis doctoral. Si vosotros después del máster hacéis una tesis, sería esa la estructura que tiene, y estos son los artículos que se publican en revistas especializadas, revistas académicas y científicas. El caso de la programación, pues fundamentalmente es más un aspecto práctico de la práctica docente y el otro es un aspecto más académico y de investigación, porque los profesores deberíamos ser investigadores. Como os digo, en ambos casos vais a tener seminarios de formación generales para todos los alumnos, o sea que elijáis el que elijáis, vais a aprender lo otro también. Y además de eso vais a estar en todo momento acompañados por vuestro director, que os va a ir guiando en todo este proceso. Por tanto, ahora mismo, al rellenar el cuestionario, simplemente pensad en qué os gustaría trabajar para que os podamos dar un director. No hay diferencia entre el esfuerzo que lleva uno y otro. Como digo, uno es más largo, pero es que hay partes que son copiadas. Y por último, el máster tiene la misma validez tanto para doctorado como para opositar, independientemente del tipo, del tipo de trabajo que hagamos. No es que uno nos habilite para hacer la tesis doctoral y el otro nos habilite para hacer oposiciones, ¿vale? Entonces, en función de lo que más os interese, si tenéis un interés en algo muy concreto, muy concreto, quizás os interese hacer más una investigación y probar, por ejemplo, en el practicum o probar haciendo cuestionarios a distintas personas de la comunidad educativa, hacer algún tipo de experimento analizando materiales, en fin, hay infinitas posibilidades, ¿vale? En ese caso elegiríamos una investigación. Si lo que queremos es planificar cómo se daría una asignatura y hacer una propuesta innovadora para impartir una asignatura, pero siguiendo la estructura de un documento que utilizamos y que me van a pedir en una oposición, elegiría hacer una programación. Como digo, son todo ventajas y pues nada, cuando queráis lo rellenáis y os asignaremos un director lo antes posible. Hasta luego.